El síndrome de Marilyn Monroe es un estado mental en el que una persona no se acepta, no se quiere ni se valora a sí misma. Las personas con síndrome de Marilyn Monroe están convencidas de su propia inutilidad y falta de atractivo. Sufren de baja autoestima, falta de límites personales. El síndrome afecta a todos los ámbitos de la vida, pero las relaciones amorosas son las que más sufren. Dependencia y codependencia. Esto atormenta a los enfermos del síndrome de Marilyn Monroe, y están subconscientemente programados para la autodestrucción. Historia del origen del síndrome. El síndrome lleva el nombre de Marilyn Monroe. ¿Qué sabe usted de esta mujer? Una persona atractiva, un símbolo sexual de los años 50, una actriz, cantante y modelo de éxito. Probablemente mucha gente respondería eso, excepto que la propia Marilyn no diría eso, y su papel de sex symbol alimentó aún más sus traumas. Inseguridad, antipatía, múltiples fobias, tendencia a la depresión. Todo esto se ocultaba tras la máscara de una chica feliz y liberada. Esto es lo que quedó entre bastidores de la vida de Marilyn Monroe: el alcoholismo de sus padres, la traición de su padre y de su madre, múltiples adopciones por diferentes personas, el abuso de su padrastro, una falta de comprensión de lo que es una verdadera familia. Desde su infancia, Marilyn Monroe fue moldeada con la actitud "soy mala, no soy digna de amor". A ello se unió la idea de que la vida no puede estar exenta de sufrimiento, y las relaciones siempre están asociadas al dolor. El hábito de tolerar la crueldad de los padres adoptivos y biológicos la llevó a todas las relaciones amorosas en la edad adulta. La última unión causó a Marilyn Monroe otro trauma. Un embarazo largamente esperado acabó en aborto espontáneo. Alcohol, drogas, relaciones ocasionales, relaciones destructivas. Toda la vida de Monroe consistió en elementos de autodestrucción. Esto llevó a que, en 1982, la actriz alcanzara la meta subconsciente de su vida: morir. La mató una dosis letal de potentes somníferos. Marilyn tomaba constantemente pastillas para combatir la neurosis y el insomnio. El síndrome en sí no es nuevo. Psicólogos y psiquiatras han denominado el fenómeno de diferentes maneras. La psicoanalista Elizabeth McAvoy y la escritora Susan Israelson idearon su propio concepto, el síndrome de Marilyn Monroe, y publicaron un libro con el mismo nombre, donde analizaban este fenómeno en detalle. Causas de la aparición. Como se desprende de la historia de la vida de Marilyn Monroe, la principal causa del síndrome es un trauma infantil debido a la falta de amor y atención de los padres. Las citas de la actriz hablan por sí solas. No estaba acostumbrada a ser feliz y, por tanto, no consideraba la felicidad algo obligatorio para mí. Nadie me dijo nunca que era guapa cuando era pequeña. A todas las niñas hay que decirles que son guapas, aunque no lo sean. Los niños de familias disfuncionales corren el riesgo de desarrollar el síndrome de Marilyn Monroe. He aquí lo que en el comportamiento y la vida de los padres es peligroso para el desarrollo del niño: abuso de sustancias, autoritarismo, ajetreo en el trabajo, crueldad y violencia, escándalos constantes entre mamá y papá, angustia y traumas parentales. Cualquier cosa que haga que un niño carezca de atención y afecto es peligrosa. Tales condiciones le obligan a estar cómodo, a complacer a los demás, a sacrificarse en aras del reconocimiento ajeno. En cambio, las personas de esas familias son felices incluso con atenciones negativas, insultos, groserías, violencia. Solo este modelo fue inculcado por los padres. El resto del tiempo simplemente no se dieron cuenta de su descendencia. En cada adulto con síndrome de Marilyn Monroe vive un pequeño niño resentido al que le faltó amor incondicional y aceptación. Estas personas han crecido físicamente, pero mentalmente están atascadas en la infancia. Siguen intentando demostrar que son dignas de amor, que son buenas. La búsqueda de aceptación continúa durante toda su vida. La mayoría de las veces, sin embargo, el resultado es volver a traumatizar el alma y reafirmar la actitud de "soy malo". Solo con un escenario parental destructivo no se puede hacer frente. Aquí se necesita la ayuda de un especialista. Esto es interesante. El síndrome de Marilyn Monroe lo sufren más a menudo las mujeres. Buscan el amor de los padres en relaciones casuales o destructivas. Síntomas y signos de la enfermedad. Los síntomas son cambios que una persona nota en sí misma. Los signos son cosas que son visibles a simple vista para todos los que les rodean. En el caso del síndrome de Marilyn Monroe,
Los elementos de ambos grupos están estrechamente entrelazados, por lo que es razonable considerarlos conjuntamente. Presentémoslos en forma de tabla. Signos del síndrome de Marilyn Monroe. Síntomas del síndrome de Marilyn Monroe: cerrazón e insociabilidad, autoaceptación y amor propio, celos patológicos, inseguridad y baja autoestima, autoagresión y autolesiones, autocrítica excesiva, tendencias adictivas, adicciones, ansiedad y compulsiones, comportamientos peligrosos y de riesgo, depresión, y tendencias suicidas, cambios de humor. Casi todos los elementos son tanto una parte de la autopercepción como un rasgo. Algunos ejemplos son una combinación contradictoria de miedo a la soledad y reticencia a socializar con la gente por miedo a ser rechazado. Culmina en una unión igualmente contradictoria de insociabilidad general y desenfado en las relaciones con el sexo opuesto. Los cambios de humor son percibidos por la propia persona, pero es difícil no darse cuenta y los demás, aunque en las fases leves del trastorno, los pacientes pueden ponerse máscaras y fingir que todo va bien. El amor propio y la no aceptación se traducen en cirugías plásticas. Obsesión por el cuidado de la apariencia. Es importante, ninguna relación casual, cirugía o procedimiento de apariencia puede ayudar a una persona con síndrome de Marilyn Monroe a sentirse valorada y feliz mientras el agujero de su alma sigue abierto. Para curarse hay que superar los traumas de la infancia y cultivar el amor y la aceptación dentro de uno mismo, en lugar de buscarlos en el exterior. Tratamiento del síndrome de Monroe. La parte principal del tratamiento del síndrome de Marilyn Monroe está dirigida a trabajar el trauma infantil. Al mismo tiempo, se lleva a cabo una terapia sintomática y, a veces, se indica medicación. Baja autoestima, complejos, inseguridad, miedo a la soledad, ansiedad. Todas estas son consecuencias de la crianza en una familia disfuncional. Es necesario ayudar al paciente a darse cuenta de que él no es responsable de las tendencias destructivas de sus padres. No se trata de él, sino de los traumas y peculiaridades de mamá y papá. Simplemente tuvo mala suerte de nacer en una familia así. Para trabajar con el síndrome de Marilyn Monroe se utiliza el psicoanálisis, la psicoterapia cognitivo-conductual y la terapia artística. Estos métodos ayudan a comprender que toda la vida del paciente consiste en una serie de mecanismos psicológicos de defensa, elecciones inconscientes, retraimiento y aislamiento como reflejo del miedo a ser traicionado. Soy yo quien te rechaza, no tú quien me rechaza. Punto y coma. Hipercompensación en forma de excesiva preocupación por la apariencia y promiscuidad deliberada. Actividad, apertura, fijación en las cosas materiales como intento de confirmar la propia valía, importancia, superioridad, adicción al trabajo y perfeccionismo, como deseo de ser reconocido por los demás. En general, se trata de salir de la zona de confort. El modelo que ven los pacientes con síndrome de Marilyn Monroe es doloroso, pero no conocen otro modelo. No entienden cómo y dónde buscar otra vida, por dónde empezar. Tienen miedo, así que prefieren avanzar por un camino conocido, aunque desagradable. Sin embargo, todos los recursos están ya dentro del paciente, y el psicólogo ayuda a tenerlos en cuenta y a aprender a utilizarlos. Cada caso requiere un examen individual. 3 componentes son importantes para librarse del síndrome de Marilyn Monroe: la propia actividad del paciente, la ayuda del psicólogo y el apoyo de los amigos. Mi experiencia con un paciente con síndrome de Marilyn Monroe. Con el permiso de una clienta, llamémosla Olga, nombre ficticio, me gustaría contar una historia. La llamada de Olga empezó diciendo que lleva 5 años en una relación en la que es constantemente humillada y golpeada, pero que no puede dejarla. En el transcurso de las conversaciones quedó claro que no era la primera vez que le ocurría algo así. La muerte de su marido, asesinado en una pelea de borrachos, la ayudó a dejar la unión anterior. Sin embargo, casi inmediatamente después encontró una pareja aún más agresiva. Cuando me enteré, pregunté por mi infancia. En realidad, ahí estaba la respuesta: su padre era un tirano y su madre su víctima. Desde muy pequeña, Olga sufrió violencia y palizas. Nunca nadie la abrazó, nunca le dijo palabras cariñosas, nunca la apoyó. Al mismo tiempo, a menudo veía a su padre pegar a su madre. Esto es lo que dijo la clienta al respecto. A pesar de todo, seguía queriendo a mis padres, a los dos, y realmente no entendía por qué me castigaban, aunque a veces me explicaban exactamente qué tonterías me estaban pegando. Por ejemplo, me daban cada vez que expresaba mis deseos o emociones. Siempre me dictaban qué vestir y qué comer, qué hacer y de quién ser amiga, etc. Entonces lo memorizaba y lo añadía a mi lista mental de esto me hace mal. Intentaba complacer a mis padres de todas las maneras posibles, para conseguir al menos una palabra amable, pero seguía recibiendo o bien indiferencia en los momentos en que era obediente,
o bien reproches cuando hacía algo mal. Con los años, la lista se hizo tan grande que podría sustituirse por una sola expresión: soy malo porque existo. Al no recibir atención y amor en casa, la chica empezó a buscarlo por su cuenta, sobre todo en relaciones con hombres. Fue entonces cuando empezó lo que le vino encima. Todas las relaciones eran dolorosas, y la voz del padre interior seguía diciendo: te dije que nadie te necesita, y que no eres capaz de nada. No trabajamos tanto con la relación actual como con la ruptura del cordón umbilical mental, la codependencia con los padres. Sus reproches siguen a Olga a todas partes, viven en ella. Era necesario hacerle comprender que en su infancia dependía física, moral y económicamente de sus padres. No hay otra manera. Todos los niños son dependientes. No tenía elección. Vivía en un mecanismo de defensa psicológico. Tenía que tolerar y adaptarse para sobrevivir. Al convertirse en adulta, ha adquirido la capacidad de no ser cómoda y obediente. Ya no necesitaba sobrevivir. Era hora de vivir. Retrocedimos mucho en la infancia y empezamos a recordar todo lo que una vez fue interesante para la niña Olenka. Vivimos y reprodujimos, en el estudio o en la vida real con la ayuda de otras personas, lo que una vez le faltó. Fue largo y difícil, pero paso a paso desatamos el verdadero potencial y el verdadero yo. Encontramos aficiones que hacían agradable el tiempo a solas. Cambiamos nuestro círculo social. Olga aprendió a prestar atención a las personas que la motivan, que le dicen palabras cariñosas. Con la ayuda del autoentrenamiento, aprendió a elogiarse y apoyarse a sí misma. Aprendió a ver la fuerza en sus debilidades, y a agradecer las lecciones de la vida. Llevar un diario personal y un diario de objetivos ayudó mucho. Cuando las cosas iban especialmente mal, la clienta consultaba las notas y se recordaba a sí misma de lo que era realmente capaz y digna. Además, se escribía cartas a sí misma desde el pasado y desde el futuro, así como a sus padres y a sus hombres. En definitiva, se hizo un gran trabajo que finalmente condujo a la liberación, y a vivir de acuerdo con las verdaderas necesidades y capacidades de Olga. Conclusión. Erik Erikson y Erich Fromm veían el amor como una capacidad humana. Debe vivir dentro de cada sujeto. Hay que cultivarlo y desarrollarlo en uno mismo, no buscarlo al margen. Solo los individuos maduros son capaces de crear relaciones sanas. ¿Qué significa esto? Significa que una persona debe tener una idea clara de quién es y cómo es. Debe tener sus propios planes, objetivos, creencias, valores, límites personales. Si una persona intenta sentirse cómoda y no sabe lo que realmente es, lo que realmente quiere, a quien ve a su alrededor, está condenada a las relaciones destructivas y a la codependencia. Tales personas caen en la zona de riesgo para el desarrollo del síndrome de Marilyn Monroe.